Mi nombre es Consuelo Ríos y tengo 88 años. Los médicos dicen que me quedan semanas, quizás días. He vivido con este secreto durante casi 50 años y he decidido que no voy a llevármelo a la tumba. No porque quiera hacer daño a nadie, no porque busque fama a estas alturas de mi vida, sino porque hay una historia que el mundo no conoce, una historia sobre el hombre más poderoso de la televisión mexicana, sobre Raúl Velasco, el conductor que durante décadas decidió quién llegaba a la cima y quién se quedaba en el olvido. Pero no voy a hablarles del Raúl Velasco que ustedes creen conocer. Voy a hablarles del hombre que yo conocí, del que lloraba sin hacer ruido, del que cargaba una culpa tan pesada que a veces no podía ni respirar, del que me amó como pudo, que no fue suficiente pero que fue real. Mi nombre es Consuelo Ríos. Nací en 1936 en Culiacán, Sinaloa. Fui la tercera de 7 hijos en una familia que nunca tuvo mucho pero tampoco pasó hambre gracias, entonces, al trabajo constante de mi padre, que era mecánico, y de mi madre, que cosía vestidos para las señoras del barrio. Desde muy chica tuve 2 cosas claras, que me gustaba bailar y que quería salir de Culiacán. No porque odiara mi tierra, la amaba, sino porque yo sentía, con esa certeza irracional que solo tienen los jóvenes, que había algo más grande esperándome en algún lugar que todavía no conocía. Bailaba desde los 6 años, primero en la sala de mi casa, luego en festivales escolares, luego en un grupo de danzas folclóricas que una maestra del barrio organizaba los sábados por la mañana. Mi mamá me veía bailar y sonreía con esa mezcla de orgullo y preocupación que tienen las madres cuando saben que su hija tiene un talento que el mundo no siempre sabe tratar bien. A los 16 años gané un concurso regional de baile en Sinaloa. El premio era modesto, un diploma y 200 pesos. Pero lo que me dio ese triunfo no tenía precio. La confirmación de que era buena, de que no estaba imaginando mis propias posibilidades. Esa noche llegué a mi casa con el diploma apretado contra el pecho y le dije a mi mamá que algún día bailaría en la televisión. Ella me acarició el pelo y me dijo que ojalá, pero que primero terminara la secundaria. Terminé la secundaria y también el bachillerato. Y a los 20 años, en 1956, tomé la decisión que cambiaría todo. Guardé mis cosas en una maleta de tela que mi mamá cosió especialmente para mí, abracé a mis hermanos, besé a mi padre en la frente y me subí a un autobús rumbo a la Ciudad de México. Mi madre lloró en silencio en la puerta de la casa. Yo no lloré. Tenía demasiado miedo de que si lloraba me quedara. La capital me recibió como recibe a todos los que llegan de provincia, con indiferencia absoluta. Era enorme, ruidosa, llena de gente que caminaba rápido y miraba al frente sin ver a nadie. Llegué con la dirección de una conocida de mi mamá que vivía en la colonia Guerrero y que me dejó dormir en su sofá durante las primeras semanas. Busqué trabajo de bailarina en teatros, en carpas, en salones de baile. Me rechazaron más veces de las que puedo recordar. Demasiado joven, demasiado provinciana, demasiado inexperta, pero no me rendí, porque las muchachas que vienen de lejos con una maleta de tela cosida por su mamá no tienen el lujo de rendirse. Fueron casi 2 años de puertas cerradas antes de que una se abriera de verdad. En 1958, una amiga que había conocido en una de las audiciones me contó que Televicentro estaba buscando bailarinas para un programa nuevo. No me dio más detalles. Solo me dijo que fuera temprano, que me vistiera bien y que bailara como si fuera la última vez. Llegué a las 6 de la mañana, aunque la audición era en Bata a las 10. Había otras 40 muchachas esperando. Algunas tenían formación profesional, estudios en academias reconocidas, contactos dentro de la televisora. Yo tenía mi maleta de tela, 2 años, de rechazos encima y las ganas desesperadas de que alguien me viera bailar de verdad. Me vieron. Quedé seleccionada entre 8 bailarinas para formar parte del cuerpo de baile de un programa de variedades que estaba apenas en sus primeras etapas de producción. El conductor era un hombre joven, de voz segura y sonrisa calculada,
que todavía no era el monstruo de la televisión mexicana en el que se convertiría con los años. Se llamaba Raúl Velasco. Tenía 32 años. Yo tenía 22. La primera vez que lo vi fue en el ensayo general del primer programa. Entró al foro con esa forma de caminar que con el tiempo aprendí a reconocer. Paso firme, mirada que evaluaba todo sin parecer que evaluaba nada. Saludó al equipo con frases cortas, precisas. No era cálido en el trato, pero tampoco era arrogante. Era eficiente. La clase de persona que hace que los demás quieran trabajar bien solo por no querer decepcionar. Esa primera temporada yo era simplemente una bailarina. Más, hacía mi trabajo, aprendía la coreografía, llegaba temprano, me iba tarde, no tenía conversaciones largas con nadie importante. Solo observaba y aprendía cómo funcionaba ese mundo extraño, donde todo parecía brillar bajo las luces, pero olía a sudor y a tensión cuando las cámaras se apagaban. Raúl Velasco era exigente hasta el límite. Si una coreografía no le parecía correcta, la detenía y la repetía desde el principio sin importar cuánto tiempo tomara. Si un artista invitado llegaba tarde, lo hacía esperar el doble del tiempo que había hecho esperar a los demás como forma de enseñanza. No gritaba. No era necesario. Tenía esa capacidad de las personas verdaderamente poderosas de hacerse obedecer sin alzar la voz. Durante los primeros meses no intercambiamos más de 10 palabras. Yo era parte del decorado humano del programa. Él era el centro de todo. Así funcionaban las cosas y yo lo entendía y lo aceptaba. Lo que no esperaba era que un martes por la noche, tarde, mientras yo ensayaba sola en el foro vacío practicando una secuencia que no me salía bien, él entrara sin hacer ruido y se quedara parado junto a la puerta observándome. No sé cuánto tiempo estuvo ahí antes de que yo lo notara. Cuando lo vi, me detuve en seco, avergonzada de que me hubiera visto cometer el mismo error 20 veces seguidas. Él no dijo nada de eso. Solo dijo que tenía el ritmo correcto, pero que estaba pensando demasiado en los pies y olvidando los brazos. Me mostró con un gesto simple lo que quería decir. Luego se fue sin decir otra cosa. Yo me quedé parada en el foro vacío con el corazón latiendo demasiado rápido, diciéndome que era solo la emoción del trabajo, que no era nada más. Pero ya sabía que era mentira. Lo que vino después no fue inmediato ni fue sencillo. Raúl Velasco no era hombre de impulsos. Era hombre de decisiones calculadas, de movimientos lentos y precisos como los de alguien que juega ajedrez y nunca pierde de vista el slot fundeo, tablero completo. Durante los siguientes meses me prestó una atención diferente a la que les daba a las demás bailarinas. No era obvia, no era escandalosa, era sutil. Una pregunta sobre cómo iba el ensayo, un comentario sobre algún paso que había ejecutado bien, una mirada que duraba un segundo más de lo necesario. Yo tenía 22 años y era ingenua, de una forma que ahora, a mis 88, me parece casi conmovedora. No entendía los mecanismos del poder. No entendía que cuando el hombre más importante de un programa te presta atención diferenciada, eso no es simplemente simpatía, es una selección. Yo no lo supe leer así en ese momento. Solo sentía que me veían, que no era invisible, que ese hombre inteligente y seguro encontraba algo interesante en mí que otros no habían encontrado. La primera conversación larga que tuvimos fue en noviembre de 1958. El programa había terminado tarde por problemas técnicos y la mayoría del equipo se había ido. Yo esperaba a que llegara el camión que me llevaba de regreso a la colonia Guerrero. Él salió del foro y me encontró sentada en las escaleras de la entrada con mis zapatos de baile en la mano y los pies en el suelo frío. Se detuvo y me preguntó por qué no había pedido que me llevaran a casa. Le dije que no quería molestar a nadie. Él sacudió la cabeza con expresión que no era exactamente molestia, sino algo más parecido a la incredulidad. Me dijo que subiera a su carro. Lo dijo de la misma forma en que daba todas sus instrucciones, sin espacio para la negativa. Subí. El camino a la colonia Guerrero tomó 20 minutos.
En esos 20 minutos me hizo más preguntas sobre mi vida que cualquier otra persona en los 2 años que llevaba en la ciudad. ¿De dónde era? ¿Cómo había llegado? ¿Qué quería lograr? ¿Si tenía familia aquí o estaba sola? Respondí con honestidad, quizás con demasiada honestidad, porque algo en su forma de preguntar hacía que la guardia bajara sola. Cuando llegamos a mi calle, se detuvo frente al edificio y me dijo, antes de que yo bajara, que tenía talento real, pero que lo estaba desperdiciando siendo solo una bailarina de fondo. Me dijo que si quería hacer algo más con ese talento, él podía ayudarme. Bajé del carro con esa frase dando vueltas en mi cabeza. No dormí bien esa noche. No porque estuviera emocionada, aunque también lo estaba, sino porque en algún lugar muy adentro, en esa parte de las mujeres que sabe cosas antes de que la mente las procese, sentí que algo había comenzado que no iba a ser sencillo de detener. Tenía razón. Era casado. Yo lo sabía desde el primer día. Su esposa era una mujer discreta que aparecía ocasionalmente en eventos públicos. Tenían hijos. Era figura pública respetada. Yo sabía todo eso, y aún así caminé hacia lo que venía como se camina hacia una luz en la oscuridad, sabiendo que puede quemar, pero incapaz de no acercarse. Nuestra relación comenzó en enero de 1959. No fue un romance de película. Fue algo más complicado, más real y por eso mismo más difícil de explicar. Él nunca me prometió cosas que no podía cumplir. Nunca me dijo que me amaría para siempre, que dejaría a su familia, que me daría un futuro luminoso. Era demasiado honesto para esas mentiras. Lo que me dijo, una noche sentados en su carro afuera de un restaurante pequeño en la colonia Narvarte, fue esto: que yo era la única persona con quien podía quitarse la máscara, que con todos los demás era siempre el conductor, el jefe, el estratega. Conmigo podía ser simplemente Raúl, que eso, me dijo con voz muy baja, era más valioso para él que cualquier otra cosa que pudiera ofrecerme. Tenía 22 años. Y eso me bastó. Los primeros años de nuestra relación fueron los más sencillos, si es que algo de eso puede llamarse sencillo. Yo seguía siendo bailarina del programa. Él seguía siendo el conductor y productor. En público éramos lo que siempre habíamos sido, el jefe y una empleada más. Nadie sabía nada, o al menos eso creíamos. El mundo de la televisión es un organismo vivo que respira chismes. Pero Raúl Velasco era tan cuidadoso con su imagen que era casi imposible atacarlo. Tenía aliados en todas partes y enemigos que preferían guardar silencio. Nos veíamos 2 veces por semana, siempre en un departamento pequeño en la colonia del Valle, que él alquilaba bajo el nombre de una empresa. Yo llegaba primero, él llegaba después. Nos íbamos por separado. Era una coreografía de discreción que aprendí a ejecutar tan bien como cualquier rutina de baile. Durante esas horas juntos, Raúl era una persona diferente a la que el mundo veía en la pantalla. Hablaba poco al principio, como si necesitara tiempo para despojarse de la coraza. Tomaba café, leía. A veces me pedía que le contara cosas de mi vida en Culiacán, de mi familia, de mis hermanos. Le gustaba escuchar historias simples. Decía que eran el único antídoto contra la artificialidad constante de su trabajo. Me contó cosas de él también, que había empezado en la radio, que su voz había sido su primer instrumento de conquista, mucho antes que su presencia en cámara, que de joven había querido ser escritor, pero que la necesidad de ganar dinero rápido lo había llevado por otros caminos, que a veces extrañaba la vida que no había vivido, la más quieta, la más anónima, la que no exigía actuación constante. Pero también conocí desde esos primeros años la otra dimensión de Raúl Velasco, la del poder ejercido sin compasión. En la televisión de esa época, él era el árbitro supremo del éxito. Un artista que entrara siempre en domingo podía pasar de la oscuridad a la fama en cuestión de semanas, y uno que cayera en su desgracia podía desaparecer del mapa artístico con la misma velocidad. Yo fui testigo de eso muchas veces. La primera vez que lo vi ejercer ese poder de forma que me perturbó fue en 1961. Había una cantante, joven,
de no más de 16 años, que había aparecido en el programa un par de veces con mucho éxito. Se llamaba Miriam. Tenía una voz extraordinaria, de esas voces que te detienen en lo que estés haciendo y te obligan a escuchar. El público la adoraba. Las cartas llegaban a montones. Raúl mismo me había dicho en privado que era lo más prometedor que había visto en años. Y entonces, sin explicación aparente, Miriam dejó de aparecer en el programa. Nadie del equipo sabía por qué. Las preguntas se respondían con encogimientos de hombros. Yo le pregunté a Raúl directamente una noche en el departamento de la Colonia del Valle. Se quedó en silencio largo rato. Luego me dijo que había situaciones que era mejor no entender, que el negocio del espectáculo tenía reglas que no siempre eran bonitas, pero que eran las reglas. No me dijo más. Tardé meses en enterarme de la verdad. Una maquillista del programa que me tenía confianza me contó lo que había pasado. El Disney, productor más importante de la televisora, un hombre casado con conexiones en todas las esferas del poder, se había encaprichado con Miriam. Le había propuesto cosas que una muchacha de 16 años no debía escuchar. Ella lo rechazó. Él fue con Raúl y le dijo que o la muchacha desaparecía del programa o las consecuencias para el programa serían graves. Raúl eligió al programa. Miriam nunca volvió a aparecer en televisión. Su carrera terminó antes de comenzar. Y Raúl Velasco siguió sonriendo desde la pantalla, presentando artistas, haciendo historia televisiva, sin que nadie viera lo que yo había visto esa noche en su cara cuando me contó que había situaciones que era mejor no entender. Había visto culpa. Culpa que reconocí porque era genuina, porque a Raúl no se le daba bien fingir emociones en privado, solo en público. Y esa culpa me dijo más sobre él que cualquier cosa que me hubiera contado voluntariamente. Viví con esa información, como se vive con una piedra dentro del zapato, siempre presente, siempre molesta, pero no suficientemente insoportable como para obligarte a detenerte. Los años pasaron, el programa creció. Raúl Velasco se convirtió en algo más grande que un conductor de televisión. Se convirtió en institución. Su nombre era sinónimo de éxito en el mundo del espectáculo latinoamericano. Lo que él decía desde su pantalla era ley. Lo que él ignoraba simplemente no existía. Yo seguí siendo bailarina hasta 1965, cuando una lesión en la rodilla me obligó a retirarme del baile activo. Tenía 29 años y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Bailar era lo único que había sido siempre. Sin eso, no sabía quién era. Raúl fue quien me dio la solución, aunque en ese momento no entendí completamente el precio que tendría. Me ofreció un puesto en el área de producción, coordinadora de talento artístico, se llamaba el cargo. En la práctica significaba que yo era el enlace entre los artistas que querían entrar al programa y las decisiones de Raúl. Recibía llamadas, atendía solicitudes, organizaba audiciones, filtraba. Era los ojos y oídos de Raúl en una capa del negocio que él no quería manejar directamente. Acepté. Era trabajo interesante, bien pagado, con poder real aunque invisible. Pero también me convertí, sin haberlo planeado del todo, en cómplice de un sistema que no siempre era justo. Aprendí rápido cómo funcionaba la maquinaria. Los artistas que llegaban con representantes poderosos tenían el camino allanado. Los que llegaban solos, sin contactos, sin dinero para pagar la entrada informal al sistema, tardaban años o nunca llegaban. Los que caían en desgracia con algún productor, con algún patrocinador, con alguna figura de poder, desaparecían sin explicación. Y yo era parte de esa maquinaria. Tomaba decisiones que afectaban vidas sin que los afectados supieran nunca mi nombre. Raúl y yo seguíamos viéndonos. Nuestra relación había adquirido con los años una textura diferente. Ya no era solo la emoción del secreto y el peligro, era algo más parecido a una vida paralela, completa en sí misma, aunque escondida del mundo. Hablábamos de trabajo, de política, de libros. Discutíamos, nos enojábamos, nos reconciliábamos,
Era una relación real con toda la complejidad que eso implica, solo que sin existencia pública. En 1967 sucedió algo que cambió algo fundamental entre nosotros. Llegó a mi oficina una muchacha de nombre Teresa. Tenía 18 años y venía de Veracruz. Traía una grabación casera de ella cantando y los ojos llenos de esa determinación luminosa que tienen los que todavía no saben cuánto puede doler el mundo. Su voz en esa grabación me detuvo en seco. Era extraordinaria, cálida, precisa, con una emotividad que no se aprende en ninguna academia. La presenté con Raúl esa misma tarde. Él la escuchó, asintió y me dijo que la incluyéramos en el programa siguiente. Fue así, de simple. A veces, cuando el talento era tan evidente que no había argumento en contra, el sistema funcionaba como debía. Teresa apareció en el programa un domingo de octubre. El público respondió con una intensidad que pocas veces había visto. Las líneas telefónicas colapsaron. Los periódicos hablaron de ella al día siguiente. Raúl me llamó emocionado, con esa energía que le llegaba cuando descubría algo genuinamente grande. Y me dijo que Teresa era el descubrimiento del año, que iba a ser enorme. Tenía razón, pero lo que ninguno de los dos sabíamos todavía era que Teresa también iba a convertirse en la prueba más dura que nuestra relación enfrentaría, y en la fuente de una culpa que Raúl Velasco cargaría hasta el día que murió. Teresa floreció en el programa con una velocidad que a todos nos dejó sin palabras. En 6 meses pasó de ser una desconocida de Veracruz a ser el nombre en los labios de toda América Latina. Las disqueras peleaban por firmarla. Las revistas de espectáculos la ponían en sus portadas. Era joven, talentosa y genuina, de una forma que el público detecta instintivamente y que no puede fabricarse. Raúl la manejaba con la mezcla de orgullo y posesividad que tenía con todo lo que consideraba su descubrimiento. La presentaba, la promovía, la protegía, pero también la controlaba. Decidía qué canciones grababa, qué entrevistas daba, qué imagen proyectaba. Teresa lo aceptaba al principio porque era joven y porque Raúl le había dado todo lo que tenía. La gratitud puede parecer mucho tiempo una jaula sin rejas. Yo la veía desde mi posición y sentía cosas contradictorias: admiración por su talento, preocupación por su juventud y algo más oscuro que me costaba admitir, una especie de reconocimiento doloroso. Yo también había sido joven y talentosa. Yo también había encontrado en Raúl Velasco a alguien que me veía cuando nadie más lo hacía. La diferencia era que yo había elegido voluntariamente la relación que tenía con él. Teresa no había elegido nada, solo había elegido cantar. En 1969, Teresa conoció a un músico joven en una gira por Guadalajara. Se enamoraron con esa intensidad de los que se encuentran en el momento exacto en que ambos están listos. Él era compositor, talentoso, sin nombre todavía, pero con una visión musical que complementaba perfectamente la voz de Teresa. Querían trabajar juntos. Querían grabar un álbum que ella había escrito con él durante los meses de la gira. Teresa llegó a mi oficina a contarme todo esto con los ojos brillando de una felicidad que hacía tiempo no le veía. Me pidió que hablara con Raúl, que le presentara el proyecto, que lo ayudara a entender que este álbum era lo que ella necesitaba para crecer como artista. Hablé con Raúl esa noche en el departamento de la Colonia del Valle. Escuchó en silencio mientras yo le explicaba el proyecto. Cuando terminé, hubo una pausa larga. Luego me preguntó, ¿quién era ese músico? Le di el nombre. Raúl lo conocía de referencias. Era bueno, me dijo, pero era independiente. No tenía relación con ninguna de las estructuras del negocio que a él le convenía mantener. Un álbum producido fuera de ese sistema significaba que Teresa empezaba a construir una carrera que no pasaba por él. Me dijo que le diría a Teresa que el momento no era el adecuado, que primero tenía que consolidar lo que ya tenía, que después habría tiempo para proyectos personales. Le dije que Teresa tenía 20 años y que era su carrera, que ella tenía derecho a decidir. Raúl me miró con esa calma que era más intimidante que cualquier grito y me dijo que en ese negocio el derecho a decidir se ganaba,
que Teresa todavía no lo había ganado. Salí de ese departamento esa noche con algo que nunca había sentido tan claramente en todos esos años. Vergüenza de estar donde estaba. Transmití el mensaje a Teresa al día siguiente. Vi cómo su cara cambiaba. La mi felicidad de los ojos se apagó con una lentitud que fue dolorosa de ver. Asintió sin decir nada. Se fue de mi oficina en silencio. Esa tarde lloré en el baño del trabajo por primera vez desde que había llegado a esa ciudad con mi maleta de tela. Teresa obedeció. Por un tiempo, grabó los discos que Raúl quería que grabara, cantó las canciones que Raúl elegía, dio las entrevistas que Raúl aprobaba. Pero algo había cambiado en ella. La luminosidad genuina de sus primeros años empezó a volverse algo más opaco, más calculado. Seguía siendo buena, seguía siendo exitosa, pero yo que la conocía veía que estaba actuando su propia carrera en lugar de vivirla. Su relación con el músico de Guadalajara continuó en secreto. Se veían cuando podían, durante giras, en ciudades donde nadie los conocía. Yo lo sabía porque Teresa me lo contaba, quizás porque necesitaba decírselo a alguien, quizás porque confiaba en mí, o quizás porque intuía que yo entendía mejor que nadie lo que era amar en secreto a alguien mientras tu vida pública pertenecía a otro. En 1971, Teresa quedó embarazada. Me lo dijo a mí antes que a nadie. Llegó a mi oficina un lunes por la mañana con cara de no haber dormido y me lo dijo en voz baja, mirando la puerta cerrada como si temiera que las paredes pudieran escuchar. Estaba asustada, pero también había algo de determinación en su voz. Me dijo que iba a tener al bebé, que se iba a casar con el músico, que estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera. Le pregunté si había pensado en contarle a Raúl. Me miró como si le hubiera preguntado si planeaba saltar de un edificio. Raúl se enteró de todas formas. En ese mundo todo se sabía eventualmente. Un productor que había visto a Teresa y al músico juntos en Monterrey lo comentó en una reunión y las palabras llegaron donde siempre llegan. Raúl me llamó a su oficina. No al departamento de la Colonia del Valle, a su oficina de la televisora, lo cual ya me dijo que esto era distinto. Me preguntó si yo sabía. No pude mentirle. Le dije que sí. Hubo un silencio tan largo que pude escuchar el reloj en la pared. Luego me dijo que había cometido un error protegiéndola todo ese tiempo, que ella había abusado de la confianza, que una artista embarazada y casada con un músico desconocido no le servía a la imagen del programa. Le dije que Teresa era una persona, no una imagen. Me dijo que en ese negocio la diferencia no siempre importaba. Lo que pasó después lo supe por partes, por diferentes personas, durante meses. Raúl no sacó a Teresa del programa de golpe. Era demasiado inteligente para eso. La fue espaciando. Las apariciones se volvieron menos frecuentes, luego esporádicas, luego inexistentes. Las disqueras que dependían del programa para promocionar a sus artistas recibieron mensajes indirectos de que Teresa no era prioridad. Las revistas que tenían acuerdos con la televisora dejaron de publicar sus portadas. Teresa tuvo a su bebé en 1972. Se casó con el músico en una ceremonia pequeña en Veracruz. Grabaron juntos el álbum que habían soñado. Era hermoso. Era ella de verdad, no la versión que Raúl había construido. Pero sin el aparato del programa detrás, sin la maquinaria de promoción que Raúl controlaba, el álbum no llegó a ningún lado. Las radios no lo programaron. Las tiendas no lo distribuyeron. Teresa desapareció de la industria en 2 años. Se quedó en Veracruz con su esposo y su hijo. Años después escuché que daba clases de canto en una academia pequeña, que era feliz, decían. Yo quería creerlo. Raúl nunca habló de Teresa directamente conmigo después de eso, pero yo lo vi cambiar. No de golpe, sino lentamente, como cambia el color del cielo antes de que llegue una tormenta que tardará años en llegar. Los años 70 fueron los años del poder absoluto de Raúl Velasco. Siempre en domingo se convirtió en el programa más visto de México, de América Latina, en uno de los espacios de entretenimiento más influyentes del continente.
Raúl era intocable. Su nombre abría puertas que para otros permanecían selladas. Los presidentes lo recibían. Las empresas más grandes del país competían por patrocinar su programa. Era el hombre que había construido un imperio desde una cabina de radio y nadie, ni siquiera él mismo, podía ya distinguir completamente dónde terminaba el personaje y dónde empezaba la persona. Yo seguía ahí, en mi puesto de coordinadora, en nuestras tardes en el departamento de la Colonia del Valle, en esa vida paralela que habíamos construido durante más de una década y que ya tenía sus propias costumbres, sus propios rituales, su propia forma de ser real, aunque nunca pudiera ser pública. Tenía 35 años, 40, 45. Los años pasaban y yo no los veía pasar porque estaba demasiado adentro de algo para poder medirlo desde afuera. Pero había cosas que sí veía. Veía cómo Raúl tomaba decisiones cada vez más frías. Veía cómo el hombre que me había dicho que conmigo podía quitarse la máscara, usaba cada vez más la máscara también conmigo. No de forma total ni permanente. Había todavía noches en que bajaba la guardia completamente y hablaba con esa honestidad desnuda de sus primeros años, pero se volvían más escasas. La historia de Miriam, la joven cantante que había sacrificado en 1961, regresó de formas que no esperábamos. En 1974, un periodista cultural publicó un artículo sobre talentos olvidados de la televisión mexicana. Miriam era uno de los casos mencionados. No había acusaciones explícitas, solo hechos, que había sido el fenómeno más prometedor de 1961, que había desaparecido sin explicación, que nadie en la industria sabía decir por qué. Raúl leyó ese artículo. Lo vi leerlo en mi oficina, con esa inmovilidad controlada que tenía cuando algo lo afectaba más de lo que quería mostrar. Cuando terminó lo dobló con cuidado, exagerado, y lo dejó sobre el escritorio. No dijo nada. Esa noche en el departamento habló. Me dijo que llevaba años pensando en Miriam, que sabía que lo que había hecho estaba mal, que había sacrificado a una muchacha inocente para proteger sus intereses, que eso no tenía justificación posible. Me dijo que había intentado buscarla anónimamente, saber qué había sido de ella, si estaba bien. El investigador que contrató le reportó que Miriam había dejado la música completamente. Se había casado, tenía hijos, vivía en Puebla. Aparentemente tenía una vida tranquila, pero había dejado de cantar para siempre. Esa última parte, que había dejado de cantar, pareció afectarlo de una manera especial. Me dijo que robarle la carrera a alguien era una cosa, robarle la música, la necesidad de cantar que tienen los que nacen con esa necesidad, eso era algo diferente. Eso era arrancarle una parte de quien era. Le pregunté si pensaba contactarla, disculparse, hacer algo. Me dijo que no tenía derecho a perturbar la paz que ella había construido presentándose con su culpa después de tantos años, que su disculpa sería para él, no para ella, que lo único que podía hacer era cargarlo. Y lo cargó. Yo fui testigo de cómo lo cargó durante todos los años siguientes. En 1980 nuestra relación llegó a un punto de quiebre que ninguno de los dos había visto venir, aunque en retrospectiva las señales habían estado siempre ahí. Raúl tenía 54 años, yo tenía 44. Llevábamos más de 20 años en esa vida paralela que habíamos construido con tanto cuidado. Y una noche, sin preámbulo, sin pelea previa, sin razón aparente, me dijo que creía que teníamos que terminar. No lo dijo con frialdad. Lo dijo con el tono de alguien que lleva mucho tiempo preparándose para decir algo difícil y aún así no está listo cuando llega el momento. Me dijo que me quería, que siempre me había querido, que eso no estaba en discusión, pero que había llegado a una conclusión que no podía seguir ignorando, que yo había desperdiciado mi vida esperando algo que él nunca podría darme, que merecía una existencia completa, visible, sin secretos, que mientras siguiera conmigo yo seguiría eligiendo la sombra cuando merecía la luz. Me quedé en silencio mucho tiempo.
Luego le dije que esa decisión era mía, tomarla, no suya, que yo había elegido esta vida con plena conciencia y que no necesitaba que él me rescatara de mis propias elecciones a los 44 años. Él insistió. Hubo una discusión larga, de esas que empiezan sobre una cosa y terminan siendo sobre 20 años de cosas no dichas. Le dije cosas que había guardado mucho tiempo. Le hablé de Teresa. Le dije que había sido parte de algo que me avergonzaba, que mi silencio frente a lo que le había hecho a ella y a otros como ella me hacía tan responsable como él, que me había convencido durante años de que no tenía elección, pero que sí la tenía, y había elegido quedarme callada porque era más cómodo, porque perder mi trabajo significaba perderlo a él, y eso era demasiado. Raúl escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, asintió lentamente. Me dijo que tenía razón, que los dos habían sido cómplices de un sistema que era injusto y que los dos cargaban con eso, pero que precisamente por eso quería que yo pudiera empezar de nuevo, construir algo propio sin la sombra de ese sistema encima. Terminamos esa noche, o intentamos terminar. La realidad es más complicada que las decisiones que se toman en los momentos de claridad. Durante los siguientes 2 años nos vimos pocas veces, siempre con la excusa del trabajo, siempre terminando en conversaciones largas que no eran solo de trabajo. Éramos 2 personas que no sabían completamente cómo dejar de ser lo que habían sido durante tanto tiempo. En 1982 hubo una separación real y definitiva. Raúl se retiró parcialmente del manejo diario del programa. Yo renuncié a mi puesto de coordinadora. Fue el final oficial de esa etapa de mi vida. Me fui a vivir a Cuernavaca. Compré una casa pequeña con los ahorros de 20 años de trabajo bien pagado. Por primera vez desde los 20 años tenía una vida que era completamente mía, sin estructuras ajenas que la definieran. Tardé años en saber qué hacer con esa libertad. Raúl y yo nos vimos esporádicamente durante los años siguientes, sin romanticismo ya, solo con la complicidad tranquila de 2 personas que se conocen demasiado bien para fingir distancia. Me llamaba de vez en cuando. Hablábamos de libros, de política, de la vida. Era más fácil así, con los años de por medio, ver al hombre completo, el brillante y el cobarde, el generoso y el calculador, el que construyó sueños y el que destruyó otros. En 1999 me llamó desde el hospital. Estaba muy enfermo. Cáncer, me dijo, como si me estuviera contando el resultado de un examen menor. Le pregunté si necesitaba algo. Me dijo que solo quería hablar con alguien que lo conociera de verdad. Hablamos 2 horas esa noche. Me dijo que pensaba en Miriam todavía, en Teresa, en todos los que había lastimado con sus decisiones a lo largo de los años. Me dijo que el éxito era un anestésico eficiente. Mientras te dura no sientes el daño que has hecho, pero cuando se acaba, cuando estás en una cama de hospital con el cuerpo fallando, todo regresa con una claridad brutal. Me dijo que hubiera querido hacer las cosas de otra manera, que hubiera querido ser más valiente. Le dije que todavía podía hacerlo, que podía buscar a Miriam, a Teresa, a los que había podido dañar y decirles la verdad. Hubo un silencio largo. Luego me dijo que era demasiado tarde, que eso sería para él, no para ellas. Las mismas palabras que me había dicho 25 años antes sobre Miriam. Algunos miedos no cambian con los años, solo se vuelven más viejos. Raúl Velasco murió en noviembre del año 2000. Tenía 74 años, tengo 88 años y estoy en mi cama en Cuernavaca, en la misma casa pequeña que compré hace 40 años con los ahorros de una vida entera. Mis sobrinos vienen a verme. Los médicos vienen a verme. Y yo me quedo aquí pensando en todas las formas en que una vida puede ser simultáneamente hermosa y terrible, generosa y egoísta, llena y vacía. He pensado mucho en por qué cuento esto ahora. No es por venganza. Raúl Velasco lleva 25 años muerto y los muertos no merecen nuestra venganza, merecen nuestra honestidad. No es por fama.
A los 88 años la fama es la cosa menos interesante que puedo imaginar. Lo cuento porque hay una versión de la historia que no ha sido contada y porque las historias incompletas hacen más daño que las historias dolorosas. El mundo conoce a Raúl Velasco como el conductor que descubrió a generaciones de artistas, que construyó el programa más importante de la televisión latinoamericana, que fue durante décadas la voz que decidía quién era importante en el espectáculo. Todo eso es verdad. Y también es verdad que detrás de ese hombre había alguien que cargó culpas que nunca pudo resolver, que tomó decisiones que lastimaron a personas inocentes, que vivió dividido entre la imagen que había construido y la persona que sabía que era. Miriam nunca volvió a cantar. Eso es real y es irreversible. Teresa se fue a Veracruz y construyó una vida lejos de las cámaras, que quizás fue lo mejor para ella, pero que no fue su elección, sino la consecuencia de la decisión de otro. Eso también es real. Y yo, Consuelo Ríos, bailarina de Culiacán que llegó a la capital con una maleta de tela cosida por su mamá, pasé 20 años siendo la amante secreta del hombre más poderoso de la televisión mexicana y otros 20 siendo la persona que cargaba ese secreto sola en una casa en Cuernavaca. Eso también es verdad y también tiene que ser dicho. No pido que nadie me absuelva. Hice elecciones que ahora veo con más claridad de lo que las veía entonces. Fui cómplice de un sistema injusto durante demasiado tiempo. Me quedé callada cuando debí hablar. Elegí la comodidad del secreto sobre la incomodidad de la verdad durante años que ya no puedo recuperar. Eso lo cargo yo. Lo cargo sin pedirle a nadie que me lo quite. Lo que sí pido, lo único que pido, es que cuando piensen en Raúl Velasco no piensen solo en el conductor brillante ni solo en el hombre que cometió errores irreparables. Piensen en alguien complejo, como somos todos complejos, capaz de grandeza y de cobardía en proporciones que no siempre podemos controlar. Piensen en un hombre que supo lo que había perdido solo cuando ya era demasiado tarde para recuperarlo y que murió con eso. Y piensen en todas las Miriams y las Teresas que hay en cada industria, en cada sistema de poder, en cada mundo donde alguien tiene demasiado y otros no tienen protección suficiente. Esas historias no terminan cuando termina el programa. Siguen viviendo en Puebla y en Veracruz y en todos los lugares donde la gente va a reconstruirse después de que el poder decide que ya no les necesita. Me llamo Consuelo Ríos. Fui bailarina. Fui cómplice. Fui amante. Fui testigo. Y fui, durante más años de los que supe reconocer, la única persona que conoció al hombre real detrás del personaje. No sé si eso me hace especial o simplemente me hace responsable. Probablemente las dos cosas. Afuera está lloviendo en Cuernavaca. Mi sobrina me trajo chocolate caliente hace un rato y está tibio todavía en la mesita de noche. El cuarto huele a las flores que alguien puso en el jarrón junto a la ventana. Es una tarde ordinaria y extraordinaria al mismo tiempo, como son todas las tardes cuando sabes que te quedan pocas. Si esta historia llegó hasta usted, se lo pido como último favor. No la use para destruir a nadie. Úsela para entender que detrás de cada persona que el mundo convierte en Nandatoi, símbolo, hay un ser humano que sangra y que duda y que se equivoca, que el poder no inmuniza contra la culpa, solo la pospone, y que las historias que no se cuentan no desaparecen. Se acumulan en silencio hasta que alguien, en su lecho de muerte, decide que ya es suficiente.